del precongreso científico va a ser grandioso para todos los que estamos aquí. Y pues en nombre del Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación, ICASE, nos complace que ustedes nos acompañen en este acto relacionado con el precongreso científico Perspectivas Educativas para el Logro de la Calidad en el marco del 54 aniversario del ICASE y el 31º Congreso Científico Nacional, coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá en memoria del doctor Mahavir Gupta. Es un gran placer para nosotros aquí en el ICASE tener a la compañera e investigadora de aquí del ICASE, la expositora doctora Gira Araúz, investigadora del ICASE. Ella posee el grado de doctora en Administración de Negocios Sostenibles. Es máster en Currículum, máster en Entornos Virtuales de Aprendizaje, máster en Gestión, Auditoría Ambiental, máster en Sistemas Integrados de Gestión en Prevención de Riesgos y licenciada en Química con especialización en Docencia Superior. Su trabajo de investigación se denomina Diseño Microcurricular de Enfoques y Entornos de Aprendizaje empleando en el contexto universitario como recurso. Sin más preámbulos, tenemos agradablemente a la doctora Araúz. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Gira Araúz, trabajo en ICASE. Estoy muy contenta y agradecida por la oportunidad de presentar el trabajo al comité organizador. Excelente entrada al Congreso Científico Nacional 2023. A partir de pues el precongreso científico Perspectivas Educativas para el Logro de la Calidad. Trabajo se denomina Diseño Microcurricular de Enfoques y Entornos de Aprendizaje empleando el contexto universitario como recurso. Hemos dividido la presentación en 6 apartados, que sería el planteamiento del problema, el marco teórico, los objetivos, la metodología, resultados y conclusiones. Bien, sabemos que la práctica educativa está estructurada en distintos niveles de concreción que determinan la práctica docente. Viene desde la política, o sea, el nivel macro, el meso, que es el modelo curricular y pedagógico, de la universidad o de la institución educativa, y el programa a nivel de aula, que es el nivel que se denomina micro, pero realmente ese programa también está determinado por las estrategias y herramientas que utiliza el docente para poder llevar a cabo esa iniciativa institucional que está predispuesta en el programa educativo. Entonces, por eso hemos dividido el programa y el aula, porque aunque el programa es lo que está descrito, no necesariamente es lo que ocurre en el aula, porque va a estar determinado, uno, por el enfoque que el mismo docente le está dando, por el enfoque institucional, pero también por los recursos disponibles para poder que se lleve a cabo ese propósito curricular. Entonces, veamos la Universidad de Panamá. Ese modelo curricular está basado en las competencias y el modelo pedagógico está basado en paradigmas. En paradigmas en el que es el aprendizaje per se, el estudiante como constructor de ese aprendizaje y el docente como diseñador, como concebidor, a ver si la palabra cabe, es el que concibe cómo se va a llevar a cabo esa práctica, es el que diseña con estrategias y herramientas, con métodos y ambientes, cómo se va a desarrollar ese aprendizaje, es el que opera ese diseño que está haciendo él mismo
y que se va a encontrar con otros obstáculos también, y es el que evalúa, pero también el que diseña la forma de evaluar. No necesariamente solo el docente es el que evalúa. El estudiante, como participante, también debe evaluar ese contexto en el que él está aprendiendo. Muy bien. Entonces, el docente debe buscar estrategias y herramientas que privilegien el aprendizaje y, de acuerdo con la Universidad de Panamá, el entorno como principal recurso de aprendizaje. Entonces, el planteamiento del problema es que en Panamá existe poca investigación documentada sobre diseño de entornos de aprendizaje, aunque los requerimientos son muchos, porque hay mucho problema de infraestructura, de tecnología y de herramientas didácticas. En esas circunstancias, en la educación superior se crea una brecha entre las aspiraciones de competencias que está diciendo la institución que se están produciendo y las que realmente se pueden lograr. Bueno, basado en ese enfoque de aprendizaje que tiene la Universidad de Panamá, que está basado en las competencias, dice Díaz Barriga que realmente hay ese enfoque de aprendizaje de competencias es una recontextualización de otros predecesores como Dewey y como Kilpatrick, que dice que el aprendizaje es algo que se basa en lo que el estudiante realmente le interesa aprender. O sea, que todo lo que nosotros diseñemos tiene que estar basado en lo que el estudiante tiene interés. ¿Qué es lo que le provoca? Y que ese enfoque de aprendizaje, a su vez, o ese aprendizaje, a su vez, debe ser contextualizado. O sea, ¿qué es lo que... Y Kilpatrick, a su vez, decía que el trabajo tiene que ser, o el aprendizaje tiene que ser llevado como un proyecto colaborativo. O sea, el estudiante o la persona no aprende solo, o aprende mejor en compañía, porque empiezan a desarrollarse simbiosis. Generalmente los trabajos son en grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que permiten esa simbiosis, pero también empiezan a desarrollarse los conflictos que permiten resolver los problemas. O sea, sin ese tipo de intercambios no se produce un aprendizaje realmente significativo. Entonces, ese enfoque de competencias debe estar desarrollado pues en la pedagogía progresiva que decía Dewey y el método de proyectos que decía Kilpatrick, es decir, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos colaborativos, como otros autores han estado desarrollando. Estamos viendo entonces que esta pedagogía progresiva de la escuela nueva viene desde 1900 hasta nuestra época, sigue siendo el mismo concepto, sobre todo en instituciones y en países como los nuestros que son pobres y que tienen pocos recursos. Entonces tenemos que ser entonces creativos para poder desarrollar los entornos de aprendizaje que permitan lograr esas competencias que nosotros estamos diciendo en nuestros pensum curriculares que van a tener nuestros egresados. Entonces, el entorno de aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos colaborativos debe tener un espacio, y en este caso, en nuestra propuesta son las mismas operaciones universitarias las que permiten el desarrollo de esos espacios, las herramientas, cómo se va a hacer la interacción docente-estudiante, estudiante-herramientas, más bien docente-estudiantes no, diría más bien estudiante, porque estamos diciendo que el enfoque está basado en la construcción del aprendizaje por parte del estudiante y el docente, el diseñador de todo ese entorno. Entonces, ¿cómo va a ser la interacción del estudiante con los contenidos, con el docente, con sus pares, ¿no? ¿Cómo se va a producir ese aprendizaje? Y esa herramienta de interacción, esa técnica de interacción que nosotros escogimos se llama aula invertida. El estudiante tiene acceso previo a contenidos que le son de interés
y que él va a tener que desarrollar, que él va a tener que evaluar, y luego empieza una interacción con el docente para corregir dudas y con sus pares para poder desarrollar ese aprendizaje que les es requerido. Pero además de eso, entonces se requiere de herramientas tecnológicas. En este caso, y este estudio es 2017, no 2023, en la que hemos pasado por una pandemia, 2017, en la que todavía no se utilizaba el campus virtual de la Universidad de Panamá como ahora. Entonces, en ese momento nosotros decidimos pues utilizar el campus virtual como herramienta tecnológica perdón, de nuestro entorno de aprendizaje, que es un entorno híbrido. Entonces tenemos un entorno de aprendizaje, o sea, práctico, presencial, gracias, un entorno práctico, presencial, que es el de las operaciones universitarias, y nuestra aula, pero nuestra aula precedida por la estrategia de aula invertida, en el que todos los contenidos y todas las actividades de aprendizaje se colocan en el aula virtual para que el estudiante tenga acceso, pueda desarrollarlo y tenga un acceso de 24 horas. Este entorno se llama entonces entorno híbrido. Y está las operaciones universitarias como ejercicios reales dentro del contexto universitario. Bueno, el objetivo de este trabajo fue el diseño de un curso bajo el enfoque de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en un entorno híbrido, combinando ejercicios reales de auditoría ambiental de operaciones universitarias. Ahora les explico un poquito sobre auditorías ambientales, técnicas de aula invertida y la gestión virtual de contenidos y de colaboración asincrónica, foros, por ejemplo, foros de trabajo, foros de debate, para lograr competencias de auditor ambiental líder en estudiantes de la carrera de Ingeniería de Prevención de Riesgos de la Universidad de Panamá y resolver problemas de aprendizaje pasivo, ese aprendizaje que está basado específicamente en las competencias del docente y en la forma en la que él puede dispensar ese conocimiento, Magister Dixit, a sus estudiantes. Y he de decir que esto en una carrera que fue diseñada basada en competencias, pero ese era el problema que teníamos al momento que llegamos a ingeniería, donde daba mis cursos. Era un aprendizaje totalmente pasivo en el aula, sin laboratorios. Bueno, ¿por qué el campus como recurso? Resulta que las universidades son organizaciones que asemejan pequeñas ciudades por la cantidad de personas que hay dentro de la universidad y por la diversidad de operaciones que se realizan dentro del campus universitario. Entonces, ¿qué podemos decir? Si son como ciudades, entonces ellas son consumidoras de recursos, de agua, de electricidad, de reactivos químicos, hay autos en el campus, o sea, todos los aspectos ambientales que se producen en una ciudad se producen dentro del campus universitario. Y por tanto, van a producir impactos ambientales. Esos mismos aspectos que se están generando, por ejemplo, de residuos orgánicos, que fue el caso que utilizamos nosotros dentro de la Universidad de Panamá, son residuos de cafeterías que se llevan a vertederos y se descomponen anaeróbicamente y producen lo que se denominan gases de efecto invernadero, como el metano. 25 veces más contaminante como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y esos residuos que se producen aquí, estamos hablando a razón de 20 toneladas, si no recuerdo mal, por cafetería. Y tenemos 8 cafeterías. 8 cafeterías. Y se llevan a... También, pues, tenemos
residuos plásticos, de cajetas, botellas, las emisiones de los gases de vehículos. Sí. También tenemos el riesgo de productos químicos que se están utilizando, que también van a las aguas, a las cañerías, se vierten directamente a cañerías sin tratamiento previo. Bueno, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas. Nosotros no solamente en verde estamos viendo la formación de estudiantes, esa pareciera ser nuestra misión, pero dentro de nuestra misión nosotros somos una generación de aspectos, o sea, producimos aspectos ambientales con un impacto ambiental importante. Entonces, en ese sentido, pues, la universidad puede utilizarse como un lugar de evaluación de esos aspectos ambientales dentro de las competencias que requieren los estudiantes de prevención de riesgos, seguridad y ambiente, ¿sí? Entonces, por eso lo escogimos. Este es un estudio de caso con la totalidad de la matrícula de la asignatura de contaminación ambiental industrial que se da en el ciclo académico 10 de 12 ciclos, o sea, ellos son estudiantes graduandos y el curso se desarrolla en 12 semanas, a diferencia de lo regular que son 16, o sea, eso imprimía un aditivo en el diseño importante, pues, presión. Entonces, bueno, lo que hicimos, hablamos del diseño ahorita mismo, utilizamos la plataforma educativa y buscamos núcleos fundamentales, o sea, por ejemplo, conceptos de qué son sistemas de gestión ambiental. Y creo que esto es importante, muy importante, porque hoy día el problema más grande que tiene Panamá es que no puede gestionar sus procesos. Entonces, la universidad, para poder ser un referente, tiene que gestionar los propios. Entonces, si tenemos estudiantes que se están graduando en el área de gestión ambiental, ellos tienen que aprender cómo se diseña un sistema de gestión ambiental, cómo se opera y cómo se evalúa. Entonces, lo que hicimos nosotros fue buscar esos núcleos fundamentales y dijimos, bueno, conceptos de gestión ambiental, de sistemas de gestión ambiental. Los procesos de auditoría ambiental están reglamentados, o sea que nosotros podemos utilizar esa reglamentación externa para el desarrollo de nuestro propio curso. Por eso es real, por eso es auténtico. Porque lo que estamos haciendo es tomar las normativas ambientales, que dice allí también la legislación aplicable, y lo estamos enseñando o le estamos poniendo a disposición del estudiante esa legislación ambiental. Y le estamos diciendo, bueno, esto se aplica a gestión ambiental, esto se aplica a auditoría ambiental de acuerdo a lo que dice mi ambiente, y los aspectos en los que nos vamos a enfocar son en sólidos, en residuos sólidos, en aguas residuales y emisiones, y en cómo se describen los hallazgos que se encuentran y los informes de auditoría. Esos fueron los núcleos fundamentales que utilizamos nosotros para el diseño del curso, o sea, 6 clases que colocamos con links, con artículos de investigación, con normativas, todo dentro de la plataforma educativa. Por otra parte, entonces, los ejercicios reales de auditoría, el grupo fue de 32 estudiantes, fue dividido en 8 subgrupos de 4 estudiantes, y a cada uno se le asignó, a cada grupo pues se le asignó la auditoría ambiental de una cafetería en el campus Octavio Méndez Pereira. ¿Sí? O sea, ellos en el entorno híbrido tenían que hacer evaluaciones de los artículos de análisis sobre los núcleos fundamentales que se les ofrecieron, los links de interés, el material multimedia, las guías y las asignaciones individuales y grupales, por ejemplo, los foros de debate en aula invertida, pero también foros de trabajo. Se hicieron prácticas reflexivas en una especie de algoritmos o iteraciones en las que ellos tenían que estar viendo el papel del docente como auditor ambiental y luego hacer simulaciones en el aula para verificar si ellos podían adaptarse, digamos, a ese mismo entorno. Foros de trabajo para grupos auditores. Bien. El proceso de evaluación
Aspectos sumativos, 40% del proceso, compendio de las actividades áulicas y virtuales y de campo, el informe de auditoría ambiental, el resumen ejecutivo que tendría que hacer cada estudiante, redacta un resumen ejecutivo de auditoría ambiental, y la presentación oral y pública del informe de auditoría ambiental ante un grupo de expertos, de otros docentes, de estudiantes y también de mi ambiente. La metodología de evaluación por parte de los estudiantes, que es lo otro que nos interesaba, o sea, es un diseño de entorno de aprendizaje, de entornos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos interesa? Saber si los estudiantes perciben ese entorno de aprendizaje como apropiado. Entonces, lo que utilizamos fue la metodología de análisis de diferencial semántico. Es decir, hicimos un foro abierto y le preguntamos sobre cómo ellos percibían el entorno de aprendizaje, cuáles son las competencias que ellos pensaban que habían adquirido dentro de ese entorno de aprendizaje, si las habían adquirido, y si pensaban que debíamos continuar con el tipo de entorno y de enfoque. Y luego, al concluir el curso, 5 meses después, aplicamos una encuesta en línea con Google Forms de 2 preguntas de selección de respuesta única, utilizando como variables las resultantes del mismo análisis diferencial semántico de arriba. ¿Qué percibe como sus mayores logros? ¿Cuáles son las competencias en el curso? ¿Qué particularidades considera usted que caracterizan el entorno de aprendizaje utilizado? Muy bien. Entonces, ellos, de esas preguntas que le hicimos en el foro, que básicamente es cuáles son esas competencias, ellos dijeron creatividad. Estas fueron las respuestas que más se vieron. Creatividad, liderazgo, investigación y análisis, responsabilidad, ambiente, o sea, auditoría ambiental, y trabajo en equipo. Trabajo en equipo y ambiente aquí fueron las de mayor, ¿no? Y pensaron que las estrategias que más importantes eran la teoría y práctica conjunta, ¿no?, del entorno híbrido, que es lo que habíamos dicho. Lo caracteriza que es un método exigente, y la plataforma virtual. Luego, en la encuesta en línea, agregamos, además de estas que eran las mayores, agregamos también todas las anteriores. Y estos fueron los resultados que obtuvimos. Todas las anteriores, el 72%, piensan que se adquirieron todas estas competencias como auditor ambiental, capacidad de análisis, creatividad, liderazgo y responsabilidad. O sea, ellos vieron todas estas y escogieron todas las anteriores. Y sobre el resultado de qué particularidades considera usted que caracterizan el entorno de aprendizaje utilizado, utilizamos las mismas respuestas que ellos habían dicho en el análisis de diferencial semántico: método exigente, teoría y práctica y plataforma. Y ellos escogieron, en su mayoría, más del 60%, todas las anteriores. Bueno, las conclusiones son entonces que el enfoque de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en un entorno híbrido es eficaz cuando el diseño parte de experiencias prácticas que se fundamentan en el contexto y en los intereses de los estudiantes. Ellos conocen la universidad, conocen los problemas que pueden haber presentes y también saben cuáles son los intereses que tiene un auditor ambiental porque lo vieron durante el curso. Entonces ellos ven como llamativo este entorno de aprendizaje. Los estudiantes alcanzaron con el entorno híbrido una combinación compleja de conocimientos, técnicas y habilidades que son competencias críticas para un auditor ambiental. Expertos de mi ambiente señalaron esto. O sea, se veía en el performance de los estudiantes cuando hacían su informe verbal sobre esas competencias que ellos habían adquirido cuando hicieron la presentación de su trabajo. Y la plataforma virtual fue percibida como un elemento de calidad en el aprendizaje que permitió flexibilizar y dinamizar las experiencias de aula, fortaleciendo la comunicación y la retroalimentación entre pares, la autonomía y el liderazgo de esos estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gira, por su magnífica exposición. Nos ha llegado una pregunta aquí. ¿La investigación se realizó después del curso o fue
concurrente. Concurrente. Cuando llegamos a la ingeniería, pues nos tocó el curso y nos enfrentamos con el problema. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para lograr, digamos, que estos estudiantes que ya estaban para salir a la calle tuvieran un poco de experiencia práctica? Así que fue concurrente. 12 semanas. O sea, al llegar al curso, tuvimos 2 semanas básicamente para plantearnos cuáles eran las estrategias que íbamos a utilizar. Sí. Sin embargo, la evaluación, pues ya al final, ya era estudiante de la maestría del ICASE. Entonces ya nos planteamos entonces la parte de evaluación. Como parte de la tesis era también, pues entonces la evaluación. Así que el diseño del diferencial semántico y estas cosas, pues las implementamos aquí. Y la idea también de del entorno de aprendizaje y sobre Dewey y sobre Kilpatrick, gracias al doctor Castillero, que nos introdujo en el tema, dijimos, ok, lo estamos haciendo en la práctica, pero no lo sabíamos. Entonces, empezar a evaluar también un poquito sobre las políticas que a veces no tomamos en cuenta para estas transformaciones, procesos de transformaciones curriculares que estamos llevando a cabo, pero no estamos utilizando ni las políticas que ya están establecidas en la Universidad de Panamá, en el modelo curricular y pedagógico, y en los planes de desarrollo institucional que se nos están exponiendo que debemos utilizar, y estamos haciendo una cuestión que está divorciada de ellas, porque el aprendizaje que está basado en el docente exclusivamente no es lo que la universidad pretende en su exposición. Otra pregunta que nos ha llegado es para la doctora: ¿cómo insertar esta metodología en el día a día del trabajo de profesores de facultad? ¿Qué hace falta? Pues mucho trabajo. Eso es lo que hace falta. El interés, porque estamos en un entorno en el que estamos cómodos, ¿no? O sea, se nos exige realmente ir y dar un curso, hablar sobre contenidos, pero tratar de que estos compaginen estrategias con objetivos. El diseño de los objetivos también probablemente nos hace falta en nuestras planificaciones. Los objetivos deben ser específicos, ¿verdad? Deben ser relevantes. O sea, ¿qué es lo que queremos lograr de ese estudiante? Debe estar en nuestra planificación un solo objetivo general que nos permita saber cuáles son las competencias que queremos lograr en ese estudiante al finalizar esa asignatura. Y eso entonces tiene que ir ligado obviamente a quiero estas características, ¿qué es lo que tengo? Tengo deficiencias, entonces tengo que utilizar los recursos existentes. Y uno de esos es el campus. Y si estamos diciendo que en la vida real esos son los problemas con los que nos vamos a enfrentar, ¿cómo no vamos a utilizar nuestro campus, nuestro recurso inmediato para hacerle frente? Y esa es la responsabilidad del docente, que es el que diseña ese entorno de aprendizaje. Ahora podemos hacerlo en equipo. Una persona pues puede exponer su propuesta, su experiencia, pero solamente haciendo un trabajo de equipo podemos lograr realmente que haya un dinamismo de esa propuesta metodológica. Doctora Yira, muchísimas gracias. Ha sido excelente su participación. Un aplauso para nuestra expositora.